Hola, buenas. En este video vamos a presentar un tema que me lo han consultado viendo los comentarios sobre el tema de CodeIgniter. Hay varias personas que me han manifestado, ¿cierto?, la forma de poder trabajar con formularios en la parte de la vista de nuestros proyectos con CodeIgniter. Por lo tanto, en este video vamos a explicar cómo poder trabajar con formularios y cómo trabaja el framework, cuáles son los nuevos cambios si es que tú estás trabajando, por ejemplo, con CodeIgniter 3 y quieres pasarte a lo que es CodeIgniter 4. Vamos a explicar qué configuraciones son necesarias para que tú puedas armar tus formularios. Primero, vamos a armar los formularios de una manera tradicional y a futuro, ¿por qué no utilizar lo que nos ofrece CodeIgniter 4 con respecto a los helpers? ¿Bien? Así que para ello vamos a descargar CodeIgniter. Bien, de hecho yo acá tengo mi paginita, tengo mi página de CodeIgniter, tengo algunos links ahí que les voy a compartir. Vamos a poner CodeIgniter. Bien, recuerda que la página de CodeIgniter tú la voy a dejar en la descripción también, y vamos a descargar la versión 4.04. Yo ya la había descargado, bien, pero no importa. Bien, vamos a ir a las carpetas, bien. Y recuerda que la instalación es muy sencilla. Yo voy a descomprimir esto, bien, voy a descomprimir esto, bien, y ya tengo el framework, bien. En este caso le voy a llamar CI4-forms, tal cual como tengo en esa carpetita, y le voy a dar un nombre que va a ser, en este caso, YouTube. ¿Okay? Esa carpeta simplemente la vamos a copiar y la deben pegar en su servidor local que tienen instalado, que puede ser Champ, puede ser MAMP, puede ser WAMP, etc. ¿Bien? Por lo tanto, yo voy a ir a aplicaciones. En aplicaciones tengo mi htdocs y simplemente lo puedo pegar acá. Recuerda que también CodeIgniter 4 trae un servidor, y ese servidor es un servidor Spark. ¿Bien? Eso todo lo explicamos en los videos de CodeIgniter, en donde revisamos esos videos, en donde creamos nuestra propia API con JSON Web Token con CodeIgniter. También, si quieres aprender eso, te lo voy a dejar en la descripción, esa lista de videos, para que puedas también profundizar sobre ese tema. Simplemente una vez que ya tenemos ese link, nosotros vamos a tener que abrir nuestro Visual Studio o tu editor de preferencia y lo arrastramos. La instalación es muy sencilla, y recuerda que si tú quieres revisar, si tú quieres en este caso ejecutar tu proyecto, simplemente vas y escribes la URL, que en este caso sería localhost / y el nombre de tu proyecto, que se llama CI4forms-YouTube. CI4-forms-YouTube. Y recuerda que tienes que colocar la carpeta pública. También en esa serie de videos de cómo construir una API con CodeIgniter explicamos cómo eliminar esa carpeta. También hay comentarios que dicen que no es una muy buena práctica, pero básicamente lo vamos a trabajar así en esta oportunidad. Si te das cuenta, ya tenemos cargado nuestro framework, bien, nuestro proyecto con CodeIgniter. Bien, de hecho voy a estirarlo un poquito ahí, y esto lo voy a achicar un poquito. Parece que no está bien, sí, está un poco grande la ventana. Vamos a achicarlo un poco. Bien, ya ahí está nuestra página con CodeIgniter. Bien, ¿qué tenemos que hacer para poder partir? O sea, si tú vienes de CodeIgniter 4, tienes que revisar que cambie un poquito la estructura. Bien, y principalmente lo que debemos hacer en una primera oportunidad, nosotros debemos ir a nuestra app y debemos ir a nuestra configuración. Porque en nuestra configuración lo ideal es que tú puedas definir en la sección de app.php, tú puedas definir tu base URL. ¿Vale? Se asume de que este video en realidad no busca enseñar desde cero cómo trabajar con CodeIgniter. Sí tú podrías en este caso considerar este video, si es que es la primera vez que estás aprendiendo, a considerar los pasos esenciales, pero básicamente está orientado para las personas que ya han conocido el framework o que vienen de la versión anterior. ¿Okay? De todas maneras, si estás recién aprendiendo, vamos a ver las configuraciones esenciales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir en tu carpeta app.php tu base URL. Bien, y la base URL en este caso para nosotros vendría siendo localhost
slash y el nombre de nuestro proyecto, que en este caso se va a llamar así. Lo voy a copiar mejor para irme a la segura y va a ser así. También tenemos que considerar la carpeta pública. Bien, entonces esa es la forma en cómo nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué es importante esta URL? Porque la idea es que nosotros no estemos escribiendo esta URL a cada rato. Porque si yo quiero llamar a los controladores más adelante, vamos a tener que utilizar la ruta completa. Por lo tanto, esto va a ser como una especie de atajo. Para ello, si tú quieres también revisar, la otra configuración que debemos hacer, más que configuración, es ver si es que realmente está funcionando. Recuerda que nosotros tenemos una sección de controladores, base de datos, bien, que sería el modelo, y posteriormente tendríamos la vista. En esa vista, tú tienes una carpeta principal que es la que tú estás viendo en este instante, ¿ya? Entonces, simplemente pinchas en View y te vas a encontrar con este archivo que se llama Welcome Message. Ese archivo, ¿quién lo carga? Lo carga el controlador. Si tú te fijas en el controlador, tenemos dos archivos. Bien, ese es muy importante, que lo vamos a explicar más adelante. Y tenemos el Home. Y fíjate que el Home es como el controlador principal que se está ejecutando. Todo eso es configurable. O sea, si tú quieres que parta otro controlador para que inicie como controlador principal, tú lo puedes configurar. Pero principalmente lo que está haciendo este controlador, está cargando esta función que se ejecuta por defecto, esta función llamada index, y básicamente lo que está haciendo acá está renderizando o está cargando ese archivo sin la extensión .php. Por lo tanto, es ese archivo que tú tienes ahí. Entonces, si nosotros vamos a ese archivo, fíjate que es un archivo HTML normal, bien, tiene harto CSS, y acá tenemos el título, Welcome to Coordinator, ahí está, bien, de Small Framework con poderosas características. Y aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un H3 en donde vamos a imprimir con PHP, bien, voy a hacerle un zoom para que puedas verlo mejor, ahí, voy a ocultar esto o lo voy a tirar un poquito más para la izquierda, ahí. Entonces, en esta sección tú puedes simplemente colocar una función que trae, en este caso Coordinator, que se llama CiteURL, esa es una función, bien, que de hecho la vamos a poner aquí, así, bien. Y la otra función que nosotros vamos a conocer también se llama base URL, que es lo que nosotros configuramos al principio, ¿ya? Entonces aquí tú puedes poner base-URL. Entonces, cuando nosotros estamos representando esto, fíjate que cuando nosotros actualicemos, bien, vamos a tener nuestra base URL lista. Entonces, en vez de escribir toda la información de esta, ya con el simple hecho de llamar al base URL, nosotros estamos accediendo a esta información de una manera muy sencilla, muy práctica, ¿vale? Esa es la primera configuración que te quería compartir. Ahora, por otra parte, la idea es poder entender cómo funcionan los formularios. Para ello, entonces, lo que debemos hacer es crear una vista. Yo voy a crear una vista para que veas que es muy sencillo. Voy a ir a la sección de Views y voy a crear una vista. Esta vista le voy a llamar, por ejemplo, Form View. Bien, así se va a llamar, .php. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tú podrías crear una vista sencilla. Por ejemplo, podríamos crear un HTML 2.5 y podríamos aquí colocar un formulario sencillo, un H3 puede ser, que diga el famoso Hola Mundo, bien, Hello Form, bien, ahí está. Vamos a crear un formulario, ok, form, con un action y un método que va a ser post, ok. Entonces, este método post, lo que nosotros deberíamos hacer acá es crear nuestro formulario. Podríamos crear una caja de texto, bien, que le podemos poner un nombre que se llame name, bien, y podría tener un placeholder que diga, entonces, your name, ok, y un botón, simplemente un botón, bien, que diga hi, ok. Ahora, nosotros tenemos esta vista, ok, tenemos una vista nueva que se llama Form View.
Pero ¿qué pasa? Lo que sucede acá es que a lo mejor lo que nosotros queremos es que yo quiero cargar esta vista. Bien, yo quiero cargar esta vista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos usar este mismo controlador, ¿ya? Porque una manera de poder cargar la vista es haciendo esta estructura. Bien, entonces nosotros aquí podríamos definir una función en el controlador y esta función se puede llamar como tú quieras. Bien, yo le voy a poner hello. Bien, y esta función lo único que debería hacer es retornar una vista. Y esa vista vendría siendo ese nombre, pero sin la extensión. Es decir, form-view. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros llamamos a esta vista? Bien, ¿cómo nosotros ejecutamos esta vista? Como no tenemos ningún hipervínculo ni nada, bien, nosotros lo que deberíamos hacer es ir a nuestra página y aquí simplemente colocar la vista. Bien, es decir, nosotros aquí tendríamos que colocar el nombre del controlador, bien, y posteriormente el nombre de la función hello. Bien, ahí está. Y fíjate que ya nos aparece el formulario. Entonces, si tú quieres acceder a la vista, esa sería la URL que tú tendrías que tener. Bien, por lo tanto, supongamos que nosotros estamos en esta página principal, bien, en el index, por decirlo así, en el welcome message. Entonces tú puedes hacer lo siguiente acá, mira. Tú puedes ir a tu welcome message, si tú quieres, puedes borrar toda la información que aparece acá en el body, bien, tú puedes dejar a lo mejor el head, pero puedes borrar todo lo demás sin ningún problema, bien, ahí está, borre todo, bien, vamos a dejar el logo, algunas cositas, de hecho voy a borrar todo, bien, vamos a borrar todo nada más, bien, ahí está. Entonces fíjate que cuando yo actualice esta página no voy a ver absolutamente nada. Bien, entonces aquí tú podrías tener un hipervínculo, un ancla, que básicamente tú tendrías que llamar al base URL, por ejemplo, perdón, aquí vamos a poner esta simbología, bien, le colocamos el base URL y lo concatenamos con la ruta que nosotros necesitamos, que sería, en este caso, el base URL, no me acuerdo si lo dejamos, déjenme revisar aquí, lo dejamos sin el slash. ¿Ya? Sería bueno que lo dejáramos con el slash para no estar, voy a guardarlo. ¿Bien? Entonces aquí simplemente colocamos el nombre del controlador y el nombre del método. Bien, entonces me faltaron los paréntesis. Bien, entonces si nosotros actualizamos, bien, perdón, si nosotros actualizamos, me faltó el texto obviamente, ir al formulario o go to form, ¿bien? Entonces nosotros cuando actualicemos, ahora sí, bien, cuando tú pinches aquí, bien, nos marca un error porque parece que sí tiene que ir con el slash, no me aguanta el app, fíjense, no me aguanta ese slash, entonces vamos a tener que sacar ese slash y aquí colocarlo obligadamente. Bien, entonces ya con eso, fíjate que al momento de ir para acá, actualizamos, vamos, y ahí ya tenemos nuestro formulario, ¿vale? Entonces, esa es una forma de poder configurar tu página principal. O sea, después tú le puedes agregar los estilos CSS que tú estimes conveniente, pero principalmente esa es la forma en cómo tú accedes a las vistas mediante controladores. Otra cosa muy importante es que tú puedes darle tu propia ruta a esto, ¿ya? O sea, tú puedes inventar una URL para esto, bien, que eso también lo explico en ciertos videos, bien, de anteriores, pero tú puedes darle tu propia URL, eso es configurable también, es configurable dentro de nuestras rutas, bien, por aquí están las rutas, bien, entonces aquí tú puedes definir tus propias rutas, bien. Entonces aquí tú defines tus rutas, get en este caso, bien. Así que, pero lo vamos a ver más adelante si lo necesitas. En los comentarios puedes pedirlo y yo ningún problema ahí lo vamos revisando, bien. Estamos viendo solamente el manejo de vistas, vistas sencillas, bien.
obviamente una funcionalidad, o sea, si yo presiono este botón, que esta cosa haga algo, ¿bien? Entonces, simplemente lo tenemos que hacer directamente en nuestro controlador. El controlador es el que tiene la lógica de negocio. Por lo tanto, este controlador es el que debería rescatar ese nombre que tiene el formulario, debería rescatarlo, debería validarlo y debería devolver un mensaje. O sea, todo lo podríamos hacer aquí, ¿bien? Ahora, para hacer eso, o sea, también podríamos hacerlo en otra función, pero lo vamos a hacer todo aquí para que lo puedas entender mejor. Entonces lo que nosotros necesitamos acá, bien, es rescatar un parámetro, que es el nombre. Ese nombre lo tiene que recibir el controlador. Pero antes de eso, el action, nosotros tenemos que decir qué función vamos a ejecutar. Bien, por lo tanto, aquí tendríamos que usar como la misma técnica. Es decir, tú tendrías que colocar aquí tu base URL, bien, lo tienes que concatenar con la siguiente ruta, que sería un slash, el home slash hello. Bien, esa sería más o menos la forma en cómo tú tendrías que concatenar esto. Bien, me falta cerrar el script de PHP. Bien, esa sería la forma en cómo tú tendrías que trabajarlo. ¿Ya? Ahora, cuando tú llamas, porque en el fondo, ¿qué está pasando acá? Tú al presionar el botón estás llamando a esta función, o sea, estás llamando a esta función. Y esta función debería rescatar ese parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, CodeIgniter ya nos hizo ese trabajo y principalmente, ¿por qué? Porque esta clase home, fíjense que extiende de un base controller, ¿ok? Ese base controller tú lo tienes acá y ese base controller, como dice aquí, en resumidas cuentas, él provee, extiende de un controlador y él nos entrega todas las configuraciones que queramos hacer. La idea es que la hagamos una única vez y aquí. Entonces, todos los controladores que a futuro yo vaya a construir o tú vayas a construir, no tienes para qué configurarlos porque va a estar toda la configuración acá. Aquí tú configuras tus helpers y fíjate que también configuras tus sesiones. También puedes configurar, o ya viene configurado, las peticiones. Entonces esto es súper útil, ya que tú puedes en este caso utilizar este objeto directamente en tu home. ¿Por qué razón? Porque estás heredando toda esta funcionalidad y obviamente si tú agregas más configuraciones, este home automáticamente lo debería heredar. Bien, por lo tanto, tú acá podrías hacer lo siguiente. Tú podrías rescatar o crear una variable name y la forma de poder rescatar los parámetros hay varias maneras. Por eso tenía por acá, no sé si lo tengo por aquí, acá está. Bien, hay varias maneras de poder rescatar los parámetros. Eso es lo que dice principalmente la documentación. Mira, tú puedes rescatar los parámetros get, post, server o cookie. Bien, entonces de esa manera. Entonces por acá hay otra función que se llama getVar, bien, que básicamente esa función getVar sirve para poder rescatar ya sea por get, post, etcétera. No sé si estaba por aquí la parte en donde se explicaba eso. Déjenme ver. Acá está. GetVar, bien, me sirve básicamente para, es como el guión bajo request, si es que vienes de PHP nativo, bien, ese guión bajo request me sirve para capturar datos que ya vengan por get, por post o cookies. Bien, entonces aquí se llama getVar. Nosotros vamos a trabajar por post. ¿Por qué por post? Te debe estar preguntando. Porque la forma de envío que nosotros estamos definiendo es por método post. ¿Ok? Por lo tanto, acá simplemente colocamos request. Entonces, ¿por qué request ahí? Porque ya está esa función. Bien, ya está ese proceso. De hecho, debería ser así, perdón. Debería ser this, porque es parte de una herencia y es parte de la clase, obviamente. This request, flechita, get post. Esa es la forma en como nosotros rescatamos la variable. Y acá recuerda que va el nombre del campo de texto que tú definiste acá, name, ¿vale? Entonces ahí va tu nombre. Bien. Lo que podríamos hacer aquí es preguntar o declarar un mensaje también que valga nada. Entonces tú podrías aquí decir lo siguiente. Si ese nombre existe,
que en PHP existe una función que se llama iset, que evalúa si ese nombre está o es válido. Bien, entonces el mensaje debiese ser, por ejemplo, hello name, mostramos el nombre, welcome to CI4. Bien, ahora, eso es lo que nosotros deberíamos hacer, o sea, nuestro controlador está recibiendo un nombre y si lo recibe correctamente, manda un mensaje o guarda un mensaje. ¿Por qué es importante hacer este iset? Porque la primera vez que nuestra página se cargue esta página, él no va a mandar el formulario todavía. Entonces estamos llamando a la misma función, entonces puede que nos dé un error. Por eso hay que validar esto. Ahora, ¿cómo nosotros mostramos acá este mensaje? El controlador tiene una particularidad, que esto es de Codeinator 3. Tú puedes retornar, bien, la vista, pero también con una coma le puedes pasar parámetros, bien, y esos parámetros básicamente se pasan como un arreglo asociativo, en donde aquí tú defines el valor que quieres ocupar o el nombre que tú vas a definir para ocuparlo en la vista, bien, y aquí el valor que tú quieres enviar, que sería MSG, ¿vale? Si tú aquí le pones XX, por ejemplo, MSXX, tú en tu vista tendrías que usar ese nombre de variable, ¿vale? Pero lo ideal es que no te confundas y ocupes el mismo nombre. Va sin obviamente el signo peso, va directamente así. Bien. Ahora, por lo tanto, una vez que tú tienes ya esto, tú ese nombre lo puedes ocupar en tu vista automáticamente, bien, diciendo lo siguiente. Por ejemplo, en un párrafo podrías tú mostrar tu MSG. Bien, obviamente con las etiquetas que corresponden, ¿no? Si no, esto no trunca, ¿cierto? Esto explota. Ahí está. Entonces fíjate que cuando tú actualices ahora, coloques un nombre, por ejemplo, Peter, pinchas el botón, bien, y algo sucedió, déjenme ver, algo pasó, vamos a ver acá. No, es un arreglo asociativo, perdón. Error de concepto ahí, ese es un arreglo asociativo, ¿vale? Si yo tuviera que agregar más parámetros, lo podríamos hacer con coma y agregamos el otro elemento, ¿bien? Vamos a ver ahora de nuevo, ¿bien? Vamos a continuar y ya ahí nos dice, hello, hay que validar el campo vacío, también lo vamos a explicar, ¿bien? Vamos a poner mi nombre y fíjense que ya está funcionando nuestro formulario, ¿vale? Entonces está funcionando nuestro formulario. Ahora, por otra parte, nosotros lo que podríamos hacer es validar ese nombre, ¿vale? Por ejemplo, aquí mismo, si ese nombre existe, voy a evaluar, bien, que ese nombre no sea vacío, o pregunto si es vacío. Podríamos decir que ese mensaje debiese ser completa el nombre, por ejemplo. Y si no, que obviamente cerramos, guardamos, actualizamos, bien, continuamos, enviamos el botón ahora y ya nos dice completa el nombre. ¿Ok? Entonces esa es una forma de poder trabajar con los formularios. Bien, así se trabajan los formularios y lo que tú puedes hacer acá, como te comentaba, es poder crear o trabajar con otros componentes en la vista, como por ejemplo recorrer un arreglo. También tú puedes programar la función que solamente se encargue de cargar la vista y otra función que se encargue también de poder procesar esta información. Me explico. O sea, tú podrías colocarle a este, no sé, por poner un ejemplo, hello view, bien, y tú podrías colocar una función, bien, que se llame, por ejemplo, hello, bien, de esa forma. Entonces toda la lógica tú simplemente la sacas y la pegas aquí y simplemente de igual manera hay que retornar la vista, por eso lo hice en una única función, pero si te quieres ordenar mejor te lo dejo ahí
a criterio tuyo. Bien, si tú tienes otra técnica u otra manera, la idea es que lo dejes en los comentarios también para que se forme una especie de discusión o debate, obviamente para poder compartir los conocimientos y conceptos que estamos definiendo en este video. Bien, esa sería una primera parte. Bien, ¿qué podemos hacer también con estas vistas? Bien, vamos a explicarlo también acá. Nosotros lo que podemos hacer también con estas vistas es que tú puedes definir aquí algunas variables. Por ejemplo, yo voy a definir aquí algunas variables para que te puedas dar cuenta. Yo puedo definir una variable acá que se llame protected, que sea protegida, que se llame, por ejemplo, puede ser países. ¿Ok? Entonces yo podría tener un constructor en mi archivo, public function, bien, guión bajo, construct. Y podríamos nosotros definir el this, podríamos definir aquí nuestro this, flechita, países, bien, y lo podríamos inicializar. Un arreglo asociativo, un arreglo de arreglos asociativos, bien, o simplemente, más que arreglo asociativo, lo voy a definir como un arreglo normal. Bien, vamos a definir algunos valores, por ejemplo, vamos a definir, en este caso, puede ser países como Colombia, bien, Colombia, Argentina, puede ser también, ¿por qué no? Puede ser Chile, bien, Perú, Bolivia, bien. Algunos países para que obviamente podamos entender también que yo desde mi controlador puedo retornar o puedo enviarle a la vista este arreglo para que sea recorrido, bien. Y finalmente vamos a colocar Brasil, bien. Supongamos que tenemos estos elementos. Me faltó ahí eso. Bien. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, estás cargando la vista, esta vista, el Hello View, bien. Perdón, le voy a poner el Hello, ¿cierto? Lo habíamos definido como Hello. Entonces, tú puedes aquí colocar, por ejemplo, países y le pasas el this flechita países, ya que es un atributo de la clase, por eso es importante hacer esa representación. Bien, entonces tú ya ahí le estás mandando también, independientemente de lo que pase, tú le estás mandando un arreglo de países, bien, que son esos países que están ahí. Por lo tanto, en este caso, tú puedes ahora ir a tu Form View y tú acá abajo simplemente puedes mostrar los países de una manera muy sencilla. Lo vamos a trabajar así, bien. Pero esas LI vamos a hacer nuestro for each en PHP, bien. En PHP nuestro for each va a ser de esta manera, bien. Colocamos la sintaxis de PHP y hacemos nuestro for each, bien. Colocamos países, que es la lista, países, bien. Países as país, bien. Entonces, la lista de países, voy a ocupar país como variable para ir recorriendo cada elemento. Ese for each va con dos puntos. Esa es la sintaxis que utiliza obviamente Codeinator, que podemos usar con Codeinator. Bien. Y acá lo mismo, PHP y cerramos el for each. Punto y coma. Bien. Ahora, guardamos. Y aquí nosotros simplemente lo que deberíamos hacer es mostrar el elemento que sería país. O sea, de esa manera nosotros vamos a poder mostrar todos los países. Aquí podríamos poner, no sé, una lista de países. ¿Bien? Lista de países. ¿Bien? Con un salto de línea puede ser. ¿Bien? Y ya, fíjate que cuando actualicemos esto, ¿bien? Nos aparece la lista de países tal cual como aparece acá y tú le puedes colocar el estilo que estimes conveniente, pero esa sería una pequeña aproximación a lo que nosotros podríamos hacer con Codeinator en relación a los formularios. Bien, el objetivo a futuro que quiero presentarte, y la idea es que también me lo digas en los comentarios si te interesa, bien, que se construya también o se trabaje con helpers. Bien,
Bien, también nosotros tenemos helpers. Codeinator nos ofrece algunos helpers para hacer estos formularios de una manera mucho más sencilla o mucho más rápida. Por ejemplo, nosotros simplemente si quisiéramos usar este helper se llama form. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Simplemente en el base URL, en donde dice helper, simplemente ponemos form y ya con eso podemos trabajar con este helper. Bien, y fíjate lo que ofrece este helper. Este helper nos permite trabajar con formularios, bien, de una manera especial, por decirlo así, ya que se hace de esta manera. Bien, o sea, si tú escribes esto, en el fondo lo que estás construyendo es todo este formulario de tipo post que acepta eso y obviamente hace la URL automáticamente. Entonces eso es mágico, ¿cierto? Es mágico porque nos ahorra harto trabajo. Bien, entonces esa sería más o menos la estructura. Bien, tú puedes agregarle atributos también. Puedes agregar atributos a esto. Bien, y también más abajo está como crear una, por ejemplo, un campo oculto. Bien, entonces lo que va a hacer esto automáticamente, fíjate en esas dos líneas, va a ser el formulario y lo otro que va a realizar es los campos ocultos, que son dos. Uno para el username, que es Joe, y otro con el member ID, que es 234. Entonces el objetivo más adelante es que si te interesa, póneme en los comentarios ahí, bien, y explicamos también cómo hacer el mismo proceso que hicimos ahora, con lo tradicional como uno lo trabaja por lo general, y la otra manera es cómo usar el helper para construir este tipo de formularios. Así que nos vemos en un futuro video de Code Igniter.